suficientemente grande de icebergs de nitrógeno como para explicar que Oumuamua fuese uno de ellos. Sencillamente no existe suficiente nitrógeno como para tener una población de icebergs tan abundantes. Esto supone un problema y nos deja con la posibilidad de que Oumuamua sea artificial, y así es como debería ser considerado. Buenas noches, bienvenidos amigos a la nave del misterio. Una cosa muy importante, clave para mí, para comprender la importancia de este tema. No vean el diseño que se ha hecho tipo de Oumuamua, porque para especialistas como Loeb no es exactamente una roca, es como una lámina luminosa que vuela. Una lámina, quizá un maquinario inteligente. Vamos a salir de dudas, ¿les parece? José Manuel Nieves, bienvenido. ¿Qué tal? Oye, no ceja en el empeño el señor Loeb. Y no es un don nadie nuevo capítulo, con esto. Nuevo capítulo de la historia de Oumuamua. Oumuamua 4. Oumuamua 4, sí. Bueno, pues así en resumen, y ahora lo ampliamos, es que en marzo dos astrónomos de la Universidad de Arizona, que se llaman Jackson y Desch, dieron la solución definitiva. Y se ha referido el profesor Loeb a eso, ¿no? Y la solución definitiva era que estaba hecho, Oumuamua estaba hecho de un bloque de nitrógeno helado, un iceberg de nitrógeno, ¿vale? Hemos escuchado lo que ha dicho el profesor, luego lo ampliaremos. Entonces, ¿qué ha hecho? Con Emil Siraj ha sacado otro estudio que ha salido hace muy poquito tiempo, en el que desdice y desmonta esa teoría, con lo cual... O sea, ha habido una batalla científica. Hay una batalla científica, pero claro, aquí tenemos que reconstruir brevemente la historia. Oumuamua se le detectó en septiembre de 2017. Y era el primer objeto interestelar, porque cuando se le cazó iba a 92.000 kilómetros por hora. Es decir, no hay órbita que tenga eso. Se veía claramente que eso no era de aquí, sino que estaba atravesando, ¿no? Y estaba atravesando el sistema solar. Pero claro, se le cazó tarde. Se le cazó cuando ya iba de salida. Entonces hubo muy poco tiempo, menos de 10 días, para observarlo a toda prisa, y los datos que se obtuvieron fueron muchos, pero no todos los que los astrónomos hubieran querido. Lo que supimos de inmediato, Nieves, es que era un objeto único. Es único, nadie había visto nada igual. Y precisamente por eso da más rabia todavía, ¿no? No haberlo visto antes y haber tenido más tiempo para estudiarlo. ¿Y cuáles eran esas anomalías? Pues varias. Lo primero era la propia... una capacidad que demostró de acelerar. Fíjate, cuando captaron a Oumuamua, ya estaba rebasando el Sol. El Sol es gigantesco, que tiene mucha gravedad. ¿Qué pasa si pasas al lado del Sol? Pues que te frena. Claro. Te frena, entonces pasas el Sol y aunque vayas muy rápido, tendrías que frenar. ¿Y no se frenó? Aceleró. O sea, Oumuamua pasó cerca del Sol y en lugar de tener su velocidad interrumpida o frenada o detenida por la gravedad solar, aceleró. Claro, primer misterio. Dicen, ¿y cómo es que acelera este? Bueno, pues lo primero que hicieron, como ha explicado el profesor Loeb, fue decir, bueno, puede ser como hacen los cometas, que cuando pasan cerca del Sol empiezan a sublimar gases y esos hacen como de jets, como de chorros, y entonces pues se podría explicar esa aceleración. Miran, Oumuamua no emite nada. No emite vapor, ni gases, ni hidrógeno, ni hielo. Con lo cual la sorpresa incrementa un grado. No emite nada. Entonces, ¿de dónde sale la fuente de energía para que acelere? ¿De dónde sale, no? Entonces, eso, misterio número uno, sin resolver. Y luego el misterio número dos es su albedo, su brillo, su reflectividad. Según me dijo en una entrevista que hicimos hace unos meses, me explicó el Loeb mismo, que brilla más que el metal. O sea, más que el metal pulido. O sea, el brillo que tiene... Es que las recreaciones que hacemos parecen una lasca de roca, pero esto es otra cosa, entonces, en el sentido visual, ¿eh? Claro. Como decía Vangelis, albedo 039. O sea, es una especie de resplandor. No se había visto ningún objeto natural que reflejara, que tuviera esa capacidad de reflejar la luz del Sol con esa intensidad, con ese brillo, ¿no? Es que parece una daga de acero, eso.
Claro, entonces, vamos a ver, ¿qué ocurre? Pues con los datos disponibles, que ya te digo que son muchos, pero no todos los que se hubieran querido, pues los científicos, muchos científicos en muchos lugares, empiezan a generar hipótesis. Y todas las hipótesis cojean de alguna parte, de algún lado. Hasta que llegan Jackson y Desch en marzo y sacan lo que ellos consideran la hipótesis definitiva, que es, esto es un bloque de nitrógeno helado, un iceberg de nitrógeno. ¿Y de dónde ha salido? Que los icebergs de nitrógeno no son nada comunes. No aparecen bueno, de repente. Pero como explican los dos investigadores, autores de este estudio, pues dicen, bueno, lo tenemos en el propio sistema solar, ¿no? En Plutón. En Plutón hay bloques... Una lasca de Plutón flotante. De hielo, claro, pero sería de un exoplutón, es decir, de un Plutón fuera del sistema solar, de un planeta similar a Plutón. Entonces, ¿qué es lo que han hecho Loeb y Siraj? Han aplicado un sistema estadístico inverso, porque a pesar de que solamente tenemos un ejemplar, que es Oumuamua, se puede hacer estadística, fíjate qué curioso, una estadística basada en una única observación, que es si nosotros hemos visto uno, ¿qué probabilidades hay? ¿Cuántos Oumuamuas debería de haber por ahí para que nosotros estemos viendo uno? ¿Vale? Entonces, el número que le sale es muy grande. Es un número muy grande. Para que nosotros hayamos podido ver uno, tiene que haber muchos más. Y resulta que es verdad que en Plutón hay nitrógeno, el nitrógeno helado, pero solamente es un 0,5% no de podría crear esto. No, entonces el número de exoplutones que debería de haber para crear esta población de Oumuamuas sería mayor. O sea, la masa de estos exoplutones tendría que ser más grande que la de todas las estrellas que hay en la galaxia. O sea, es una teoría un poco forzada, entonces. Y Loeb claro. se ha enfadado. Voy a decir otra cosa, pero se ha enfadado Loeb, porque las guerras entre científicos parece que es todo No, los que se han enfadado son los otros. Ah, sí. Se han enfadado Jackson y Desch, porque, claro, le han contestado, no con un artículo... Que Loeb me imagino que y su compañero contra los otros dos. Ahora mismo sí, porque a otros rivales que ha tenido, pues ya han terminado callándose, ¿no? Porque las soluciones que proponían para estos misterios sin explicar sobre Oumuamua, su reflectividad, es decir, no sabemos de qué está hecho en realidad. Estos dos dicen que está hecho de... Pero se han dicho otras cosas, como ha explicado. Es que el retrato que nos has hecho de Oumuamua vuelve a ponerlo en unas características alucinantes de misterio. Claro, entonces Loeb dice, esta solución que vosotros decís que es definitiva, no puede ser por esto que os he explicado. Entonces ellos dicen, claro, porque tú has partido de unas estimaciones de número posible de Oumuamuas, estas estadísticas que te he dicho, muy altas, y entonces te sale muchísimo material, pero no tiene por qué ser así. Entonces ahí está la polémica. El espadachinaje científico, que por cierto, claro, un día tendríamos que contar, Nieves, no es por nada, grandes duelos científicos, que los ha habido en la historia. Hombre. Tenemos una imagen, a mí me hace mucha gracia, con la ciencia, yo creo en la ciencia. Sí, pero la ciencia está llena de, lógicamente, discusiones, enfrentamientos, duelos medievales casi, sí, ¿no? Sí. Y personas que, bueno. El de Cope y Mars para buscar dinosaurios, a ver quién encontraba más. Es una bonita historia, los grandes duelos de la ciencia. Eso es precioso. Porque hay quien piensa, Nieves, y esto te lo digo de verdad, como algo monolítico. No es que la ciencia... como si tuviera... La ciencia ha tenido que pelear mucho, evidentemente, entre sí misma para llegar a conclusiones. Y Oumuamua es el último ejemplo. ¿Y dónde está ahora? Claro, Oumuamua ya estará saliendo o estará por la nube de Oort o por ahí en las zonas externas. Ahí sigue viajando como una daga sideral. El sistema solar es muy grande, todavía no ha salido de ahí, ¿no? Incluso a la velocidad que va. Y ya no tenemos ninguna oportunidad, decimos, de volver a Lo que ha hecho Loeb ha sido de solución definitiva nada, vuelven a quedar abiertas todas las posibilidades. Pero él dice que es artificial. Él dice, él exactamente lo que dice es, todas las posibilidades lógicas que hemos dicho, hemos visto y hemos ido demostrando, habrá que ver cómo termina la polémica, hemos ido demostrando que no son posibles. Entonces tiene que haber una explicación. Entre las posibles, ahí está la hipótesis, que nosotros creemos que es posible también, igual de posible que cualquier otra, de que sea un artefacto artificial creado por una civilización extraterrestre. ¿Y eso qué significa entonces? Pues eso ¿algo significa, varado, una nave varada, una sonda varada? Eso es una posibilidad que apunta a Loeb. Pero ¿qué pasa? A falta de una explicación, cualquier hipótesis es igual de buena. Eso es lo que dice Loeb. Pero le veo convencido a él, Pero no, a él le da igual que sea una nave o que no sea una nave. Él lo que quiere es aplicar, según dice él, es aplicar el método científico, y el método científico te dice que tienes que generar hipótesis y luego demostrarlas. Si las hipótesis que ya se han generado resulta que no son válidas, pues cada vez quedan menos hipótesis.
Eso es exactamente lo que dice. Nieves, ¿qué significaba el nombre tan extraño de este viajero del espacio? El que viene de lejos. Oumuamua. Algo así, en hawaiano. En hawaiano. El que viene como un emisario. Claro, porque no deja de ser el primer objeto interestelar que el hombre ve cruzando el sistema solar. Muchas gracias, Nieves, por la crónica exacta, como siempre, seguiremos muy atentos. Y ahora, giro, vámonos a la historia, vámonos precisamente a un relato que había sido completamente oscurecido, como un agujero negro espacial, pero que tiene que ver con la criminología. Y nuestra querida nave nos lleva desde el espacio infinito y la tecnología, el asombro estelar, a, bueno, pues los cielos e infiernos de la naturaleza humana. Miren este entorno. Roda 2 Expósitos. Y déjenme que les muestre este documento. La imagen vale más que 1000 palabras. Es un caso ocultado, porque se trata de una asesina en serie. Y bueno, los casos que existen no han sido tan publicitados. Es más, esto que vamos a contar aquí, como pasa tantas veces, luego será reproducido y me parece muy bien, porque nosotros, si estamos por algo, es por dar a conocer figuras que fueron ensombrecidas por muy diversos motivos. Era tan horrendo, tan increíble, tan único en su aspecto, el caso de la asesina de Coimbra, que ustedes tienen que conocerlo con todo detalle, porque representa una conducta que luego algunas personas imitaron. Es un caso en Portugal y, por tanto, no ha tenido esa fama internacional a nivel de investigación criminológica. ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué hace la siniestra Luisa? ¿Qué iba a buscar a este ventanuco? ¿Qué recogía de aquí? ¿Qué hacía con esos niños? Bueno, es una parte de la historia que nos muestra eso, que la mente humana está llena de gloria y también de miseria. Un caso del que no se ha hablado en nuestro país. Y no van a poder creerlo. Por desgracia, es real. Es fácil matar a un bebé. Luisa de Jesús lo ha comprobado en numerosas ocasiones. Basta con rodear su frágil cuello con un pañuelo, apretar durante unos segundos y el llanto cesa para siempre. Luisa de Jesús, una joven de 24 años que se caracterizó precisamente por asesinar a 33 bebés. La historia la tiene marcada como la primera asesina en serie de Portugal, sobre todo porque su modus operandi de atentar contra la vida de estos infantes era precisamente la de sacar de una casa cuna a los mismos para después ahogarlos con sus propias manos. Cada cierto tiempo, Luisa se presenta en la casa de la Rueda de Coimbra para llevarse a alguno de los bebés abandonados allí. Asegura cada vez que una pareja desea adoptar y que ella está dispuesta a hacer de intermediaria. Es solo un engaño. En realidad, todo forma parte de un macabro plan. Luisa de Jesús era una conocida de la dueña de Casa de Roda de Coimbra. Le pedía a las funcionarias que allí trabajaban que le dieran los niños
para supuestas familias que los iban a adoptar. Lo que hacía Luisa es que los mataba. Entonces, ella tenía, que incluso no se ha dado siquiera el trabajo de quitarse del bolsillo, una tira de pano, un garrote, como se dice en Portugal, y con eso los asfixiaba, ¿no? Después de matarlos, pues los enterraba, algunos los enterraba, otros los guardaba en su casa, los guardaba los huesos en un pote en su casa y también debajo del monte Arroyos, que es donde era la casa de Roda. La documentación del proceso es escalofriante. Nunca se había visto nada igual en Portugal. Y resulta sorprendente el largo periodo durante el que la asesina pudo actuar sin que nadie la descubriera. Ella decía que iba por los niños para entregarse a familias que los querían cuidar, porque ella era conocida de la directora de Casa de Roda de Coimbra. Entonces le iban dando porque la conocían. Pero las dos funcionarias y el escribón fueron colgados por negligencia, pero al final salieron en libertad y no se les ha pasado nada. No podemos juzgar o irnos con la mentalidad del siglo XXI, ¿vale?, a este siglo XVIII, mitad del siglo XVIII. Antes todo se hacía sin tanto papeleo, sin tanta parafernalia. Bueno, pues mirando que, bueno, en vez de tener tantos niños, esta buena mujer, además de ayudar a familias que no pueden tener niños, pues hace que se adopten. Por lo tanto, bueno, es un sistema de equilibrio. Asumía cada año a 200 niños. Es decir, para cualquier institución era muy difícil de soportar esa carga. Así que cuando llegaba alguien a adoptarlos, aparte de tener esa dotación económica, bueno, pues también para ellos suponía una dejadez de carga. Hay muchas especulaciones junto con el FBI que Luisa no era considerada una serial killer, porque lo mataba por la motivación del dinero. Pero la verdad es que ella guardaba los cuerpos de los cadáveres de las víctimas como si fuesen trofeos. Los serial killers son conocidos por tener trofeos para que revivan los momentos de placer que tienen al quitar la vida de alguien. Y si ella vivía durante largos meses con cuerpos de bebés que les quitaba la vida, tiene que ser serial killer. El 1 de abril, una de las trabajadoras de la Casa de la Rueda se extraña porque Luisa cada vez pide niños con más frecuencia. Es imposible que alguien consiga tantas familias de acogida en tan poco tiempo. Es descubierta porque ella va a pedir más 2 niños que decía que era para entregarles a personas que ella conocía que los querían cuidar, pero le llama la atención a las personas que están trabajando en una casa de Roda, porque ella ya se había elevado 31, ¿para qué quería más 2? No se sabía, y entonces en el mismo día una de las personas que trabajaba en la casa de Roda va y ve junto a una oliveira el cuerpo de uno de esos niños. Ella lo reconoce exactamente porque tenía el mismo pano y envuelto cuando Luisa se lo llevó. Entonces ya lanza la sospecha sobre ella y avisa al juez de investigación. La llaman y ella en ese momento admite haber matado a 2 niños, pero tampoco dice nada más. Solamente admite haber muerto a esos 2 niños. Ya unos días después descubren en el cimo de Monte Arroyo otros 9 cuerpos de niños también enterrados y muertos de la misma manera que había sido descubierto. Claro, visto lo visto, deciden ya trasladarse a su casa, que es como un cubículo, como una especie de pesebre. Y allí, dentro de ollas, metidos en paja, enterrados en el suelo, van saliendo y van saliendo más cadáveres. Aquello era completamente dantesco, la visión que ante sus ojos aparecía. Y ya, claro, pues ella no tiene más remedio que decir, bueno, pues sí, yo he matado a 28 de estos niños, aunque la documentación recoge
que eran 34 los asesinatos, aunque se descubren el cuerpo de 33 niños. Es algo imposible de asimilar. Hay cadáveres de bebés por todas partes. La asesina entierra a muchos de los niños junto a un árbol, como si eso tuviera algún tipo de significado mágico para ella. El dolor golpea con fuerza a la sociedad portuguesa, que no entiende tanta maldad y que exige que se haga justicia. Luisa de Jesús lo hacía por la motivación del dinero. Ella, por cada niño que le daban, se quedaba con 600 reis, que era la moneda de ese tiempo, un berzo, una cama para el niño y una tira de pano, que era lo que utilizaba para matarlos. O sea, que era una motivación por el dinero. En total, los archivos dicen que ella ha desviado 20.000 reis. El escarmiento que la justicia quería dar con Luisa de Jesús era un escarmiento público, una especie de catequesis callejera donde se fuese viendo todo este tipo de dolor, de fenómenos de torturas, para que sirviese, ¿no?, de ese ejemplo, para que la gente no cayera en los mismos errores que había caído esta mujer por la avaricia. La justicia civil le puso como condena el ser atenazada, es decir, con tenazas candentes y con un pregonero que iba lanzando a voz en grito el crimen que había desarrollado. Y cuando todo el pueblo estaba en las calles, en las aceras, en los balcones de Coimbra, viendo al pregonero y escuchando su sentencia, a Luisa, a medida que iba andando por la calle completamente desnuda, se la iba quemando sus partes físicas con las tenazas. Condenada por el asesinato de 34 niños, fue torturada y colgada del cuello hasta morir. Pero lo que había hecho era tan espantoso que la justicia ordenó quemar sus restos hasta reducirla a cenizas. La historia de la asesina de Coimbra, que es una de esas historias que uno desconocía por completo, un tanto oscurecida, y que Cuarto Milenio les ofrece, aunque sea cruda, hay que decirlo, pero es parte de la historia. Hay páginas de la historia que efectivamente se quedan como muy abajo, ¿no?, en los anaqueles, y no surgen. Nuestro programa está para poner lupa, porque díganme si no supera cualquier película. Díganmelo. Paz Velasco, la conocen de sobra por sus intervenciones en Horizonte y en otras muchas cosas que ella hace, pero es alguien que ha seguido no solo este caso, sino una serie de tramas, trazas y raíces que tienen que ver con una cosa quizá políticamente incorrecta hoy, que son las asesinas de niños, que también existen, evidentemente. Paz, bienvenida. Muchísimas gracias. Porque Iker. es así, ¿no? Es así, por supuesto que sí. Tenemos que partir de la idea, Iker, de que el crimen es una conducta humana. No es de hombres ni de mujeres. Es una respuesta, una conducta que se nutre de diferentes factores endógenos, exógenos de esos sujetos y que terminan cometiendo crímenes. ¿Las mujeres matan? Sí. ¿Los hombres matan? Sí. ¿Que las mujeres matan estadísticamente menos que los hombres? También hay que decirlo. Claro. Pero desde el punto de vista criminológico, hombres y mujeres son personas, seres humanos, homo sapiens, que pueden matar a otras personas. Este caso en concreto, que nos lleva más atrás en el tiempo, ¿cómo lo analizarías desde tu perspectiva? Muy desconocido, la asesina de Coimbra. Sí, es muy desconocido precisamente porque tendemos, y es un gran error, a analizar siempre a los asesinos en serie norteamericanos. Y quiero hacer una matización. Los primeros asesinos en serie de la historia reconocidos como asesinos en serie, a pesar de que evidentemente no es lo mismo la definición que podíamos dar hace unos años a la que se da ahora, eran europeos. Y además los primeros asesinos en serie de nuestra historia pertenecían a la nobleza. ¿Por qué? Pues Poder.
poder, sobre todo por una característica impresionante y que me parece importantísima recalcar, y es que esas motivaciones que tenían, digamos que quedaban cubiertas con una impunidad debido a la clase social a la que pertenecían. Todos sabemos que a los nobles, a la aristocracia no se la juzgaba porque ellos eran la ley. Derecho de pernada famoso, bueno, un montón de cosas, Una serie ¿no? de cosas. Entonces, una serie de elementos que podemos analizar desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista histórico-criminológico. Tenemos en Francia al famoso Gilles de Rais, claro. Mano derecha, no olvidemos, de Juana de Arco. Sí, sí. Tenemos a la condesa Erzébet Bathory, Sí, señor. que sí que es cierto que yo he indagado en algunos archivos de biblioteca y hay un poco de leyenda respecto a esta asesina que parece ser que llegó a matar a 650 doncellas, que se bañaba en su sangre. Es decir, hay un poco de leyenda. Por cierto... En muchos casos, como las vampiras españolas, entre comillas, Enriqueta Sí. Martín, también hay un halo ahí que no Exacto. deja de entrever qué parte hay de realidad y qué no, ¿no? Correcto, porque, bueno, pues... Como si fueran personajes más novelescos incluso, o el Exacto. hecho de que fuera una mujer impresionase mucho más, ¿no? Exacto, sí, porque las asesinas impresionan mucho más. Tendemos a, digamos, a vincular a las mujeres con una serie de roles, como es, sobre todo, la maternidad, esas Se entiende características. menos, entre comillas, ¿no? Exacto, entonces, cuando una asesina sale en los medios de comunicación, que no suele salir mucho, impacta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque creemos erróneamente que el monopolio de la violencia la tiene el hombre. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si fuese en tiempos modernos este caso de Coimbra? Bueno, en este caso estaríamos hablando, yo considero que es una asesina en serie, que lo tenía todo muy planificado, era una asesina muy organizada, con una victimología completamente organizada y planificada, y que además que tenía dónde acudir a buscar a sus víctimas. Se las entregaban, igual que ocurrió con las Baby Farm en la época Bueno, es que esto es victoriana. tremendo, Paz, que te he leído algo, digo esto, o sea, personas que por estar en ese ámbito se aprovechaban de eso, que Sí. es una película de terror absoluta, solo pensarlo, pero que era así. Las Baby Farm es una de las historias de terror y de dolor más angustiosas que se han vivido en la época victoriana. Lo explico rápidamente lo que es. Sí, porque me encantaría hacer una parte de eso. Porque es Perfecto. para contarlo, ¿eh? Pero bueno, ya que lo has dicho, claro, Sí, vamos a solo hablar. defino lo que es. Sí. En la época victoriana todos sabemos esta doble moral victoriana que existía, pero había una moral muy recia hacia las mujeres que tenían hijos ilegítimos. Y estoy hablando de madres solteras y estoy hablando de las trabajadoras del sexo, que incluso en esta moral victoriana había muchísimas. Cuando una de estas mujeres quedaba embarazada, no se ocupaban absolutamente de ellas, no las daban alimento, no las cuidaban y ni siquiera las daban trabajo, con lo cual no podían alimentar a sus hijos. Había una opción que era durísima, que eran las famosas workhouses, en las que ellas vivían allí con sus bebés y trabajaban de 12 a 14 horas al día solo para poder sobrevivir. Pero nacen estas instituciones, las Baby Farm o Baby Farming, que era una institución legalizada, y hago así, entre comillas, donde diferentes mujeres que no estaban preparadas para cuidar bebés acogían en su casa a bebés, a niños, y les alimentaban y les criaban. Y había dos modalidades: o dejabas al niño y pagabas 5 chelines al mes y después recogías a tu hijo, o les entregabas por 15 libras, que es lo que cobraban, para siempre, y estas señoras lo que hacían era venderlos, porque era una adopción, a otras familias, con lo cual por cada bebé podían ganar un montón de dinero. Pero ojo, que salieron aquellas mujeres que dijeron, esto es un negocio lucrativo, y ahí nace, en algunas Baby Farmen, el lucrativo negocio de asesinar bebés. Y eso duró muchos años. Muchos años, sí que desarrollarlo, porque es una cosa que yo no conocía, me parece tremendo. Sí que recuerdo, por ejemplo, la figura que llamaban en el Asur de los pilos, los expósitos, que a veces eran dados a mujeres. Esto ocurrió y lo documentó, en fin, Gregorio Marañón, Luis Buñuel, Maurice Legendre, o sea, no cualquiera, que eran entregados para amamantar y para mantener esos niños que nadie quería, y algunas madres cobraban un estipendio por ello, y hubo también historias muy extrañas. Pero la asesina de Coimbra, por tanto, sería una asesina en serie que se aprovecha por una cuestión que ella tenga interior, lo que sea, del entorno donde vive y las oportunidades que tiene. Exacto. Me gustaría decir una cosita. Otra característica, hemos dicho dos de las asesinas en serie, y vamos a una tercera.
los asesinos en serie habitualmente son cazadores, y que no se me enfaden los cazadores, que ya he tenido problemas por eso. Me refiero a que salen a buscar a una víctima, bien que cumpla con las características de sus fantasías o con otras características. Pero las mujeres son recolectoras. ¿A qué me refiero? A que matan a personas de su entorno, personas que confían en ellas, familiares, niños, vecinos, amigos, pacientes, los famosos ángeles de la muerte. En este caso, ella tenía un lugar donde ir a por esas víctimas, las más vulnerables, los bebés. Y ella encontró ahí un negocio, dijo, yo cojo al bebé, cobro además los 600 reis, de cara a la sociedad quedo como una mujer maravillosa porque hago de intermediaria y consigo que un niño sin familia tenga una vida y una buena vida, y lo que hacía, sin embargo, era deshacerse de esos niños. Me gustaría comentar el por qué guardaba estos cadáveres o estas víctimas en diferentes sitios, que tiene algo que ver con Enriqueta Martí. Es verdad, ahora caigo, claro, la vampira de Barcelona, que ustedes conocen de sobra, porque hemos contado aquí su historia, la primera vez que se contó en televisión. Empiezan a ver los pisos de la supuesta mendiga por el día, aristócrata o vendedora para las altas sociedades de su farmacopea terrible, y empiezan a ver primero que tiene varias propiedades, que menudo con la mendiga, ¿no? Tiene varias propiedades en la Barcelona de la época, y que está escondido material humano, niños. ¿Qué conexión hay? Yo aquí la conexión que veo, en el reportaje se ha hablado de trofeos. Yo no creo que sean trofeos ni souvenirs, que son elementos diferentes de un asesino en serie, que tienen mucho que ver con el periodo de enfriamiento y, sobre todo, con sus fantasías. Lo más complicado para un asesino en serie o para una asesina en serie, Iker, es deshacerse de las víctimas. Es lo más complicado. Eso es, en todo el mundo del crimen es la misma ley, ¿no? Tenemos muchísimos asesinos en serie que han escondido los cadáveres de sus víctimas en sus jardines, en su casa. Dennis Nielsen, John Wayne Gacy, Fred y Rose West. ¿Qué ocurre? Que ella lo hace en 3 sitios diferentes. Vemos que lo hace en el árbol donde está la casa de Expósitos, pero también guarda elementos en su casa. Yo aquí lo que veo, no creo que sean trofeos para recordar ese crimen, sino que llega un momento en que son tantos los cadáveres que lo que hace es esconderlos en un lugar rápido para no poder encontrar, porque ella estaba muy segura de lo que estaba haciendo, es decir, creía fielmente en su impunidad. Que nadie le iba... Porque, claro, la victimización y la mortandad infantil que había en esa época era brutal. No solo morían por enfermedades. El contexto jugaba a su favor. Claro, el contexto histórico, sociocultural. Muchos niños morían de enfermedad natural, pero otros muchos eran víctimas de maltratos y de abusos y también terminaban muriendo. Pero no pasaba nada. No existía legislación que protegiera al menor ni al niño en aquella época. ¿Cuál es la conexión que veo? En el caso de Enriqueta Martí, todo lo que se encontró era porque lo utilizaba también en su propio beneficio para vender ungüentos y una serie de pócimas que la gente creía. El reciclaje humano más terrible. Exacto. ¿No? Yo aquí lo que veo es que no se sabe, porque yo también he estado investigando y no veo que se dijera que en ningún momento nuestra protagonista de hoy vendiera o hiciera algo con estos elementos, sino que simplemente cuando tenía más tiempo y dependiendo de la hora, porque sabía muy bien a qué hora tenía que ir a ese árbol, enterraba allí los cadáveres, pero cuando tenía más prisa o iba a esperar una visita o simplemente no le apeteciera estar allí, los fue enterrando en su casa. Pero, repito, esto lo han hecho muchos asesinos. Dorotea Puente, una de las peores asesinas en serie americanas, tenía a todas sus víctimas enterradas en su propio jardín. Por cierto, ahora se puede visitar la casa de Dorotea Puente como si fuera algo extraordinario. A mí me da pánico estas cosas.
Esto los americanos tienen esta doble vertiente, ¿verdad? Que a veces sobrecoge un poco. Puedes ir a Alcatraz, puedes ir... Bueno, se puede ir a Auschwitz también, ¿no? Es un poco el turismo macabro que un día habría que analizar con los grandes cines de la historia. Sí. Pero esta mujer, Dorotea Puente, bueno, ¿recuerdas el caso? Hace poco lo contábamos aquí en Francia, de toda una familia, de este hombre fugado y tal, y se encuentra debajo de la casa en una especie de recodo a toda la familia, ¿no? Dices, pero bueno, ¿por qué? Porque ahora es el entorno seguro, lo que tú dices. Nunca, fíjate, Paz, nunca, y algunas entrevistas que he hecho en mi vida, me parece maravilloso como lo cuentas, es esa división, que en el fondo es la división de la prehistoria. Recolectores, ¿no? Las mujeres hacían esa labor fundamental para mantener la estirpe, y el cazador, que se va fuera. En el modus operandi criminológico es igual. Exacto. Si es que está todo inventado en el crimen y es cíclico. Ahora cuando analizamos algunos de los grandes asesinos de la historia y nos echamos las manos a la cabeza, decimos, no, es que sigue ocurriendo lo mismo. Claro, ahora mismo las ciencias forenses están avanzadísimas. Tenemos a los analistas de la conducta, tenemos a los perfiladores, tenemos a los psiquiatras criminalistas, a los psicólogos criminalistas, es decir... Hoy sería imposible un crimen de este tipo, mantenido en el tiempo. Ojo, hay ángeles de la muerte que se ha tardado en encontrar bastante tiempo. Porque además los ángeles de la muerte, asesinas en serie que matan en su propio lugar de trabajo y en un entorno donde la muerte es habitual, no es fácil encontrarlas. Ya. Pero alguien que llevara o hiciera este modus operandi, como ha ocurrido con Luisa de Jesús, sería más complicado. Es decir, hoy en día puede que haya algunas asesinas en serie que aún no han sido localizadas, pero no van a tardar tantos años como ocurría hace 30, 40 o 50 años. ¿Por qué? Las investigaciones están mucho más avanzadas y hoy en día además tenemos esta interacción a través de las redes sociales, a través de Internet. Todo se sabe, Iker. Cuando ocurrió lo de Zodiac, si hubiera habido redes sociales, no digo que probablemente hubieran detenido a Zodiac, pero se hubiera sabido mucho más porque se filtra todo en la prensa. Hoy en día tienes páginas web en Internet donde ves la escena del crimen, elementos de la escena del crimen, qué se ha llevado o no de esa escena, qué le ha hecho a la víctima, dónde la tenían cerrada. Es decir, hoy en día tú quieres consultar un expediente de un asesino en serie de los años 70, 80, 90... y lo encuentras, porque yo he encontrado y yo me he bajado el expediente completo, por ejemplo, de Elizabeth Short, la Dalia Negra, y está todo ahí, lo tienes todo. Es increíble, tenemos que hacer algo, Paz, analizando viñetas de tus investigaciones, por ejemplo, que son muchas y en diferentes formatos, y estoy seguro que ustedes quieren que Paz Velasco nos cuente muchas más historias, ¿no? Empezando por las Baby Farm, por cierto, que me parece un tema, esas viñetas de la historia, porque hay una cosa en la que estamos de acuerdo los dos. Así como hay foco sobre algunas figuras criminales, que no solo criminólogos, sino toda, digamos, la audiencia conoce, y conoce hasta detalles, y no sé cuántos libros. Oye, resulta que hay criminales, ahora dirían y criminalas, ¿no? Como esta mujer y otras, y otros, que los casos son mucho más terribles, más de película, y sin embargo ese foco de lo público no se ha puesto, y a mí eso me llama muchísimo la atención, en España y fuera. A ver si podemos recuperar esas historias con Paz Velasco. Paz, mil gracias, ha sido un auténtico placer, y también hay que decirlo, un escalofrío, a estas horas. Muchas gracias. Gracias, Paz, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nosotros continuamos. La historia merecía la pena porque es pura historia, exactamente, puro archivo que ustedes tienen que conocer, y como siempre, sigan explorando, si se atreven, claro, porque hay cosas que a veces uno sabe si es mejor conocer o no. Continuamos con más imágenes en Cuarto Milenio.
Y lo cierto es que no nos marchamos muy lejos de Portugal, vamos a estar en la línea misma. Vamos a ir por las corredoras y los caminos de Galicia, y para hacer este tema, créanme que he vuelto a expurgar de la biblioteca algunos viejos clásicos que representan, bueno, como nadie, la iconografía, ¿verdad? Castroviejo, uno de los padres de todo esto, que empezó a investigar hace ya más de 70 años este tipo de apariciones, o, luego les comentaré algo, tesis doctorales de antropólogos, de catedráticos de primer nivel mundial como Carmelo Lisón, interesados en esta procesión de ánimas que ustedes ya saben que es la Santa Compañía. Y miren, yo les podría contar muchas cosas, pero es que van a ver a testigos, esto es muy difícil, que lo vieron, sorprendente. Yo recuerdo hace muchos años, y cuando digo muchos años es ahora mismo 25, cuando pude entrevistar a una persona muy importante del ámbito cultural y del arte, que una noche en su pazo, en la provincia de Orense, pues sin creer absolutamente nada y como hombre racional, cartesiano diría yo, de pronto estaba solo, era una cuestión de negocio y tenía que esperar allí una serie de días, mira al patio umbrío y húmedo al que vamos a teletransportarnos con las imágenes que vienen a continuación, y cómo me lo contaba este hombre ya muy veterano, con qué impacto mental, es decir, digamos, su visión absolutamente cuadriculada de algunos aspectos de la vida o de la religión, saltaron, pues bueno, como cuando golpeas uno de esos castillos de naipes. Resulta que una hilera de pálidas luces como esta empezaron como un gran reptil a entrar dentro de los perímetros de muro de piedra lleno de lechos que ustedes ya están imaginando. Y este hombre se pone en la repisa, se pone en la zona con la ventana bien cerrada porque era una noche de frío, y lo estoy viendo yo casi, como me lo contaba, observando. En un momento dado, esas luminarias lentamente se sitúan en su posición a unos cuantos metros de distancia, y es cuando ve que son, pues bueno, unos encapuchados, pero muy etéreos, como la vívida imagen de un sueño real que está produciéndose, como si se conectase en ese punto concreto, en esas coordenadas, con la Galicia eterna. Pero es que este hombre no tenía nada de crédulo, y por eso el bombazo cerebral fue mayor. ¿Qué he visto yo? He visto lo que decían los irracionales hace años, cuando se juntaban a contar sus historias, y resulta que yo, que no vivo en ese universo, lo acabo de ver con mis propios ojos. Me costó mucho sacarle casi con tenaza ese testimonio, porque era como una especie de tremendo malestar personal. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo haya visto lo imposible? Bueno, pues es imposible. Parece que lleva cruzándose con el alma de siempre de lo galaico en esos caminos estrechos donde el bosque se convierte en una especie de boca gigantesca que nos llena de miedos y de temores. Sigue habiendo gente que ha visto la Santa Compañía. Hemos tenido una experiencia muy bonita porque José Luis Hermida nació en estos lugares, volvió a recuperar antiguos testimonios y, bueno, la cosecha ha estado muy bien. Sigue habiendo personas que, aunque parezca increíble, vieron eso, lo imposible. Viajemos con ellos. Galicia es una tierra mágica, por sus meigas, por sus bruxas, por sus ánimas y por su Santa Compañía, llena de cruceiros y de petos de ánimas como el que estamos viendo en este camino.
Era para recordar que existen otros mundos, que existen otras vidas y que hay que rezar por esas personas y esas ánimas del purgatorio que se nos han ido. La Compaña, la Huestía, la Estantigua. A lo largo de los siglos son muchos los nombres que han sido utilizados para denominar a las misteriosas procesiones de ánimas con las que numerosos testigos afirman haberse encontrado a las afueras de pequeñas poblaciones rurales de Galicia. Hileras de individuos encapuchados y con cirios en sus manos, que sembraban el terror entre sus habitantes y que habitualmente traían un aviso o mensaje de muerte. La protagonista de esta historia es Lola, Ado Piñeiro, apodada Ado Piñeiro, una mujer de aquí del pueblo que tiene 85-86 años, y ella me contaba una tarde, aquí en la playa de Cangas, me contaba que ella de pequeña vio la Santa Compaña. Ella contaba que subía de una romería muy famosa de aquí en Cangas, que es la romería de Darbo, ya pasaban las 12 de la noche. Ella sintió como una brisa fría, un aire frío, que me venía de un lado, Entonces ladeó la cabeza y al ladear la cabeza vio unas luceciñas que subían por un camino, una fila de luceciñas apagadas, decía ella, apagadas, tenues, que subían por un camino. Esto tanto le llamó la atención a la niña que le dijo a la abuela, abuela, ¿qué es eso de ahí? Mira esas luceciñas. Y la abuela al verlas se empezó a presinar, ay Dios mío, ay me niña, non mires, ay Jesús, alguén vai morrer, somos santos. Y le empezó a tapar los ojos y a agarrar la cabeza y a tirar de ella para arriba. Aunque la abuela le agarraba la cara y le tapaba así, ella no podía evitar ladear la cabeza y mirar, decía que era como una especie de procesión, iban muy tapados, iban cunha capucha, cunhos ollos moi largos hasta o chan, que non se lle veían nin os pés, que non se le veían ni los pies, y le olía como a cera, decía, cheirámame a cirio, a velorio. Y una vez llegaran a casa, ella decía, trancaron portas e ventás, portas e fiestras, puertas y ventanas, y todo era rezar, y todo era ay Jesús e ay Dios mío, y ay Jesús e ay Dios mío, y vamos pa cama, que alguén vai morrer. Ella contaba que al día siguiente, a la semana siguiente, todo eran misas y novenas, y ella pensaba que allí, que en su casa que se habían vuelto locos. Pero es que no entendía nada. Solo con el paso del tiempo comprendió que lo que había visto era la Santa Compaña que venía a anunciar al mundo de los vivos pues alguna muerte. Encuentros inexplicables que dejan una huella imborrable en la memoria de aquellas personas que se cruzan en su camino. Este es el caso de Sela Lozano, quien afirma haberse topado con la Santa Compaña en una zona boscosa de la localidad de Viveiro, en Lugo, cuando tan solo tenía 6 años. En un cruceiro, viniendo del mercado de Viveiro, que mi madre iba a vender los quesos y me llevaba a mí, y al volver, pues yo sentí como una fuerza, ¿no? Como una energía muy potente, algo que me llamaba mucho. Y entonces ya aproximándonos, cuando nos íbamos aproximando al cruceiro, pues vi unas figuras que eran como etéreas y iban vestidas de negro. Y llegué a contar unas 7 figuras. Yo miré atrás y era como que se iban difuminando hasta que desaparecieron. Me quedé impactada, impresionada. Y claro, mi madre seguramente que claro que lo captó. Lo que pasa que si yo no le dije nada, pues ella me dijo menos. Cuando la vi, yo de momento